Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, Actualidad Central. Ahora es de las primarias. La idea del programa de hoy es analizar el escenario en el cual se van a desarrollar el escenario previo, lo que ha ocurrido, porque el día de mañana es un día lleno de incertidumbres, sobre todo en términos de la participación ciudadana. Se habla de que un triunfo, o como premio de consuelo, un 10% del padrón electoral, cerca de 1.200.000 personas sería un éxito que participaran. Eso es parte de las incertidumbres. Hay otra certeza, algunos dicen que tienen clarito quienes no van a ganar, pero hay algún sector por ahí que todavía está en disputa de quién va a ser su abanderado. Bueno, parte del análisis que aquí empezamos a hacer, este análisis con todos nuestros panelistas. Invitamos, por supuesto, a las damas primero. Panel de lujo, doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, panelista de el primer café, Radio Cooperativa, en la cooperativa. ¿Cómo está Patricia Sencilla? Rabel, bienvenida. Estoy muy bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación y feliz de estar con estos tan buenos panelistas al lado. Me parece, ¿eh? Sí, buenas. Saludamos a Hernán Larraín-Mate, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Buenos días, gracias por la invitación. También un orgullo aquí compartir con estos próceres. Por acá saludamos a Marco Moreno, que es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de Administración Pública de la Universidad Central. Eso. Buenos días, Pablo. Muy contento de estar hoy día con ustedes. Profesor normalista, de la Escuela Abelardo Núñez, Colegio Abelardo Núñez, ¿cómo se llama? De la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Tremendo título. Historia de 1842, movimiento cultural, Domingo Faustino Sarmiento, en fin, toda una historia de la educación en nuestro país. Tiene ahí un alma mater. Grandes forjadores de la escuela. Sí. Y Premio Nacional de Periodismo y conductor del Diario de Cooperativa, don Sergio Campos. Bienvenido. Hemos llegado acá en medio de la niebla, acá con mucho esfuerzo, pero estamos aquí con estos distinguidos panelistas, conductor de lujo también. Muchas gracias. Son muchos los cariños aquí que hay de por medio. No estamos condecorando demasiado, quizás. No estamos condecorando demasiado, quizás. Pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Claro, exactamente. Don Marco Moreno, el escenario con el cual se presentan las primarias de mañana, yo diría marcado principalmente por lo que ha ocurrido antes, con una UDI que partió con un candidato y termina yendo con otro, con un pacto de la nueva mayoría que pareciera que tuviera su candidata ya perfilada, y simplemente para mañana a lo mejor lo que se está esperando es quién sale vicecampeón. La medalla de plata es mañana. Claro, como tú decías, yo creo que define muy bien en una sola palabra la incertidumbre, lo que vamos a tener mañana. Yo diría incertidumbre de resultado. Esto que tú dices, no sabemos, o sea, tenemos claro quién puede ser la nueva mayoría, quién resulte efectivamente electa, pero no sabemos, o hay dudas a lo menos en lo que pasa en la alianza. Entonces hay incertidumbre sobre el resultado, pero también, Pablo, yo creo que esto es interesante, incertidumbre sobre el proceso. Esta es la primera elección, ¿no es cierto?, que va a tener a cargo el CERVEL. Hasta hoy día, o hasta antes de ayer, todas las elecciones eran supervisadas por el Ministerio del Interior, por la Subsecretaría del Interior. Entonces este es un gran desafío y hemos tenido mucho problema para implementar. Piensa tú que se fusionaron locales de votación, se fusionaron mesas, las mesas van a funcionar en promedio con con más o menos 1.000 electores. Entonces cada mesa va a tener una gran afluencia de público. Y por lo tanto, a la incertidumbre sobre el padrón electoral, sobre cuántos van a ir a votar, que yo creo que curiosamente vamos a tener una importante participación, contra lo que muchos piensan. Yo creo que la votación o la participación va a sorprendernos. Yo creo que no va a ser tan baja como muchos han comentado, porque hay muchos incentivos en ambas coaliciones para este resultado. Por lo tanto, creo que hay incertidumbre sobre resultados, pero también incertidumbre sobre el proceso mismo, cómo se va a llevar adelante. ¿Hernán? No, yo le preguntaría a Marco qué es lo que siente que es más de lo que debería ser, porque es muy difícil
tener una referencia y comparar, ¿cierto? Esta es una primera experiencia. ¿Una cifra sorpresa? Correcto, y tú citaste, digamos, un 10% del padrón, por lo tanto es 1.200.000 personas, Claro. ese es un criterio que estamos utilizando, ¿cierto? Comparándonos con las primarias de Estados Unidos. Exactamente. Mi impresión es que va a estar entre 1,2 millones y 1,5 millones. Pero también te pregunto por qué tú crees que va a ser más que eso. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho hay mucho incentivo en el pacto de la nueva mayoría. No, esto de haber estado fuera del poder durante 4 años es una cosa que resiente y que ha generado una cierta, no diría épica, pero un cierto estímulo para participar en esta elección y para efectivamente lograr que en noviembre el pacto de la nueva mayoría logre tener un presidente o presidenta. Entonces yo creo que va a haber mucha movilización en ese conglomerado que tiene una tradición de movilización. O sea, la concertación se moviliza, sí. Y frente a este, como decía la socialista, en el invierno se pasa frío. Bueno, la concertación ha pasado frío durante 4 años. Pero al haber certeza de quién gana, por lo menos del lado de la nueva mayoría, se sepa que va a ir a votar. Por lo menos yo creo que en la centro derecha se ha producido en esto. Es una percepción, aquí no hay nada científico, correcto. Nada, tú preguntas en base a qué, percepción, taxista, gente con que tú te mueves, siempre en el plano, yo creo que, es decir, siempre en el plano de la élite, porque la gente que está preocupada e interesada en la política cada día es menos, ¿ah? Entonces, pero en ese plano, yo te diría que la percepción con todo es que en esta última semana ha ido habiendo mucho más interés por votar, no importa. En el sector nuestro, no importa si sea por Alamán o por Longueira, no ese es el tema, es que la persona vaya. ¿Por qué? Porque más allá de que estos resultados no van a generar, a mi juicio, ninguna proyección real de lo que va a pasar en noviembre, creo que este sector está diciendo ya no queremos una concertación o una nueva mayoría que nos siga aplastando, o que siga vendiendo la pomada de que nos está aplastando, y que esta superioridad o esta autoridad frente a la gente de centro derecha. Y yo creo que eso está movilizando a mucha gente y por lo tanto creo, igual que ti, Marcos, que mañana vamos a tener una sorpresa. Sergio. Bueno, yo creo que aquí hay un problema estructural que es muy complejo en un país donde, por ejemplo, tenemos hoy día periodos presidenciales de 4 años, que para empezar el gobierno se gasta 1 año y ya en el tercer año está terminando. Entonces ahí tenemos una falla que tiene bastante complicada la realidad política de nuestro país. Después tenemos el otro problema, que hay 7 millones de chilenos que no han abierto la boca, o sea, no han votado nunca, no han participado. Y esto de hacer el voto voluntario es una cuestión, yo diría que linda de la irresponsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque en el caso de los impuestos, por ejemplo, todos estamos obligados a pagar impuestos. Es nuestro deber ciudadano, nuestro deber cívico. ¿Y por qué no en la construcción de la República? Pues esta es una democracia joven en relación con la historia que tuvo antes nuestro país. Entonces la construcción que se está haciendo, una construcción en un camino con ripios, con puras dificultades, puros problemas, porque hay un miedo tremendo a la participación y sobre todo a la decisión, ¿no? Sino cómo se explica que la gente haya tenido que salir a la calle, haya protestas, haya reclamos, más allá de los grupos, porque en el fondo se cambia el eje cuando se habla de estos grupos violentos que actúan, ¿no? Que no es ninguna novedad, además, si uno los ve, por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de Turquía o la misma situación en Egipto, se da cuenta que esos grupos sí existen, pero hay un descontento ciudadano, ¿no? Que se expresa primero por la baja evaluación de la política, 20% para las 2 coaliciones. Eso es muy delicado, eso nos está hablando muy mal de cómo se está haciendo la política en Chile y nos anuncia un futuro que tiene también otras complicaciones cuando hay que decidir situaciones, por ejemplo, los cambios en el sistema previsional, el problema de la salud, el problema de la educación, la infraestructura del país, la matriz energética para Chile. Son cuestiones que no están ni con mucho resueltas ni se han debatido en profundidad. Tenemos un parlamento que tiene un prestigio muy bajo, un ejecutivo muy bajo, una oposición baja y una coalición de gobierno también evaluada muy precariamente. Entonces yo creo que esa debería ser la reflexión hoy día de quienes se mueven en el plano académico, intelectual y en el terreno político, porque de ahí tiene que surgir una interpretación de qué quiere la ciudadanía, digamos. A mí no me gustaría hacer una precisión. Yo creo que efectivamente
una duda, digamos, muy razonable respecto de cuánta gente va a ir a votar mañana, pero lo que creo, y en eso estoy con Sergio, creo que mañana sí se deciden cosas muy importantes. A diferencia de Patricia, creo que la centro derecha tiene que elegir entre dos alternativas y decidir con cuál es más competitiva, con quién tiene capacidad efectivamente de ganarle a Michelle Bachelet, que sabemos va a ganar mañana en el pacto de una mayoría o la conocida concertación, digamos. Creo que efectivamente él reúne una serie de condiciones, me refiero a Andrés Alamán, de moverse al centro, de poder interpretar y representar el proyecto y la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, y por lo tanto creo que es muy importante esa decisión en ese sector. Y creo que por supuesto en la centroizquierda se juegan muchas cosas también. O sea, hay grandes diferencias programáticas y en eso hay que darle las gracias a las primarias porque sabemos muy bien cuáles son las posiciones y las diferencias de cada uno de ellos, pero no es trivial lo que va a pasar el lunes, al día siguiente, digamos, que cuando Michelle Bachelet esté encabezando, digamos, el pacto de centroizquierda y tengamos que verla decidir y cómo se alinea con el voto de Orrego y de Velasco. Hay diferencias en materia de asamblea constituyente, hay diferencias en materia tributaria importantes. ¿Cómo se alinea Orrego y Velasco con ella? No al revés, pues. Bueno, la pregunta es para ella. Ella claro. Es la líder, ella tiene que ser capaz claro. de poder unir, ¿cierto?, este matrimonio entre el Partido Comunista y la democracia cristiana y todo ese arco que hay entre ellos, digamos, y resolver, como te digo, asamblea constituyente, reforma tributaria, educación gratuita universal, donde también hay diferencia, la AFP estatal, donde también hay diferencia, o temas morales como el aborto, el matrimonio homosexual, legalización de la marihuana. Ahí hay una gran fractura y hay un centro que está representado por Andrés Velasco y por Claudio Orrego. Yo tengo la impresión que está ideológicamente bastante más cerca de lo que es capaz de interpretar y proyectar la centro derecha que el liderazgo y posicionamiento que Michelle Bachelet ha tomado desde que llegó a Chile en un lugar bastante más cercano a la izquierda y al Partido Comunista. Bueno, yo sigo el análisis. Oye, una pregunta para lo mismo. Sí. El ambiente, porque tú hiciste delante, Sergio, un análisis, yo te diría, bien contundente respecto a lo que ha sido el voto voluntario y todo, y respecto a lo que sí, te diría casi histórico el análisis. Pero en el ambiente inmediato, con primarias parlamentarias fracasadas, pues las hizo Renovación Nacional por ahí, algunas voluntarias. Van a haber 10. Van a haber 10. De 60. Sí, claro, pero es. Reconozcamos ahí, claro, porque la lo hicieron evolución política junto a Renovación. Claro, porque por último lo hicieron en los distritos en donde había más de un candidato y estuvo, pero no es noticia nacional. No. Vemos además con una franja electoral sacada a último minuto, con el ambiente enrarecido por la toma de los colegios. Entonces, en medio de todo esto, y tú decías recién, percibo las diferencias programáticas, pero el grueso de la gente percibe las diferencias programáticas. ¿Ha habido pobreza en el discurso, más allá del eslogan? Sin duda, comparto plenamente lo que dice aquí Hernán, en el sentido que gracias a las primarias nos dimos cuenta las diferencias sustantivas existentes en la nueva mayoría. Comparto plenamente también la idea de que tenemos un centro que es Velasco-Orrego, que perfectamente son votos posibles para un Alamán o un Longueira. No tengo tan claro que sea necesariamente Alamán, pero da lo mismo, no quiero entrar en esa discusión. Pero sin duda el debate también de las primarias del lado de la centro-derecha dejó claro cuáles son los conceptos básicos de la centro-derecha y por lo cual hay que luchar. Y me gustó muchísimo de que por primera vez la centro-derecha sea capaz de expresar su idea sin vergüenza, sin cobardía. Porque a lo largo de este tiempo, yo no te diría en estos últimos 4 años, sino desde el 90 para adelante, la centro-derecha ha tenido que ir marchando, como siempre, con la cabeza hacia abajo, como teniendo temor o un complejo de decir lo que piensa, cuando la verdad histórica y la verdad real chilena ha mostrado que justamente ha sido estas posturas, las posturas libertarias de la centro-derecha en materia económica y en materia social, las que han permitido justamente las que han permitido que Chile esté en el lugar en que está. Entonces, en ese sentido, yo creo que las primarias, en ese sentido micro, digamos, las primarias han ayudado a transmitir una concepción, una concepción de mundo, digamos, una concepción de idea que no había estado presente antes, y eso es muy positivo. Y los debates creo que se hicieron, como el que hizo este canal,
Canal 13, Televisión Nacional, contribuyeron también en esa dirección, más allá de si fue bueno o no el debate, si hubo ¿Aportó más que la franja? Yo creo que sí, porque permitió, lo que decía Hernán, explicitar posiciones, ¿no? En ambas coaliciones se explicitaron posiciones, hubo contrapuntos, menos en la alianza y más en la nueva mayoría, pero evidentemente yo creo que sirvió para informar a los electores eventualmente las posiciones. Ahora, respecto de la pregunta que hacía Pablo sobre los escenarios que se generan a partir del lunes, del 1 de julio, sin duda que es más previsible el escenario en la nueva mayoría y menos previsible la alianza, porque efectivamente no da lo mismo quién vaya a ganar en la alianza, ¿no? No da lo mismo que gane Longueira, no da lo mismo que gane Alamán, evidentemente. A nivel micro, pero a nivel micro. Y el riesgo, Patricia, es que también el que le vaya mal a la alianza en términos de volumen, independientemente, como tú decías, que voten por Alamán o por Longueira, pero el volumen de electores que vaya a votar por la alianza puede ser un factor que genera un escenario complejo para la alianza si es que no creo en eso. Michelle Bachelet, como lo más probable no puede candidata, eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si Michelle Bachelet saca menos del 60% de los votos va a ser una sorpresa. Si saca más del 60% de los votos en su pacto, yo creo que va a marcar una tendencia importante, porque de alguna manera esta primaria, muchos la han denominado, yo coincido con eso, como una vuelta cero. Depende del universo de votantes. A la primera vuelta, depende del universo de votantes, pero evidentemente yo tiendo a coincidir con Hernán en que el piso va a ser 1,5 millones de votantes. Pero mira, una precisión. Respecto al volumen, es muy discutible qué tan predictor va a ser lo que ocurra mañana en materia de volumen. Es muy probable proyectar de que en la concertación va a haber mayor nivel de votación. Son 4 los candidatos versus 2, son más partidos, son más militantes. Si tú sumas los militantes de la concertación más el Partido Comunista, son cerca de 400.000 versus 180.000. En la centro derecha es primera vez que se enfrenta a una primaria, por lo tanto culturalmente también no existe esta costumbre. Y lo segundo es recordar la primaria del 99, que es probablemente la primaria más real que tuvo la concertación. 1,5 millones de votantes. 1.400.000 votantes, donde se enfrentó Ricardo Lagos, que sacó el 70% de los votos, versus Andrés Saldívar. Pero no nos olvidemos que en primera vuelta Ricardo Lagos solo le sacó 30.000 votos a Joaquín Lavín. Entonces, si bien la concertación tuvo la capacidad de mover a 1.400.000 personas, cuando llegó el minuto de la primera vuelta, la elección fue bastante competitiva. Por lo tanto, yo creo que caer en definiciones con... Claro. Sí, lo que pasa es que la concertación llevaba gobernando 14 años, cuando, digamos, tenía una trayectoria, tenía un desgaste natural la coalición. O sea, la pérdida de Lagos también hay que atribuirle al desgaste de la coalición, lo mismo que explica la derrota de Frey hace 4 años. O sea, hay un desgaste natural, porque yo creo que efectivamente lo que vamos a tener es un incentivo para votar. Lo que yo decía antes respecto a la alianza es que puede generar un desincentivo si les va mal a los candidatos de la alianza. No, porque la gente cree que no va a tener opciones para tener. Al contrario. Sergio Campos, pregunta para la vuelta. ¿Te hago una pregunta a la vuelta? Que tengo que ir a la pausa. ¿Hay otra vuelta? Sí, pues. Pregunta, ¿son estas las elecciones más ideológicas desde el retorno a la democracia? No me conteste ahora. Recuerda participar a través de Twitter con @actualcentral o en el hashtag Actualidad Central. Ya volvemos. De vuelta acá en Actualidad Central, esta discusión abierta que es una invitación de CNN Chile de Universidad Central. Elecciones primarias, las más ideologizadas desde la vuelta a la democracia. Hay el componente ideológico cuando se debate, por ejemplo, la situación de valores o qué se va a hacer con la economía en el futuro. Hay una cuestión ideológica en el trasfondo de toda esta historia. Pero yo quiero referirme también a un punto que se ha tocado acá y que pasó como por el aire, y que dice relación con la unidad. O sea, la unidad de la oposición, en la nueva mayoría, tiene un elemento relativo porque hay muchas visiones, son 4 candidatos, matices, diferencias, y que es legítimo que las haya. Lo mismo pasa en la centro derecha. Mucho menos. Pero, por ejemplo, no hay que dejar de olvidar, Goldman fue aniquilado, ¿no?
Jovino Novoa destrozó al gobierno de Sebastián Piñera, que hizo el cuarto gobierno de la concertación, que no tiene nada que ver con el proyecto de la derecha. Y esa cuestión pesa también en el trasfondo. O sea, la gente no es tonta. Se da cuenta que en la nueva mayoría hay matices y diferencias, y que acá también hay cuestiones que son de mucho peso. O sea, yo no quiero entrar en más detalle, digamos, porque sería latero, pero yo creo que esos dos elementos marcan mucho, porque Jovino Novoa es un histórico dentro de la UDI, ¿no? Y lo que él diga tiene mucha importancia en el desarrollo del proceso. Una cosa, ¿no hay una disociación entre lo que ha hecho Sebastián Piñera y lo que se va a jugar mañana en las primarias? Me explico, se están traspasando los votos, los no votos de la centro derecha desde Piñera para allá, y si es que en ese contexto, si es que no se logró, Sebastián Piñera hizo un gobierno de la concertación. Bueno, ahí hay un elemento que es fundamental de ver qué hacen los políticos. Longueira se apropió de la figura de Sebastián Piñera, la asimiló, y con eso él pretende proyectarse. Alamán llegó tarde a eso, pero también lo empezó a hacer después. Digamos, ese es un elemento que puede ser muy positivo o muy negativo. Vamos a ver los resultados de la elección, ¿no? ¿A cuál va a favorecer más la ciudadanía que está dentro de la cultura de centro derecha? Marco, que te veo inquieto. No, yo creo que efectivamente los dos candidatos, Alamán y Longueira, buscaron o buscan el apoyo del elector que cree que Piñera hizo un buen gobierno, ¿no? La última encuesta, claro, la última encuesta le dan de un 40% de aprobación al gobierno, por lo tanto, imperiosamente, por eso la asociación de imágenes, ¿no? Primero fue Longueira quien se sacó la foto o puso la foto de los carteles con el presidente, y después Alamán. Los dos han recurrido a eso porque evidentemente hay un piso que es muy importante, porque necesitan además ese voto más bien duro que pueda concurrir a votar el domingo. Aquí hay que, el eslogan de Velasco, hay que levantarse, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no va... Como la Teletón. Claro. A levantarse, levántate, papito. Exactamente. Levántate, papito. Ahora dime una cosa, el cambio del padrón electoral, ¿en qué sentido? Hoy día estamos viendo que a lo mejor uno cuando va a votar se encuentra con que ya los que estamos votando somos los mayorcitos. Yo voté con 18 años. Y cuando nos tocó votar en el sí y el no, era un lujo votar, po. O sea, el sí era ejercer un derecho, ya había épica, y fuimos, y era un lujo votar. Y hoy día el votar a lo mejor para las nuevas generaciones pasa a ser casi un suntuario. Voto si quiero, si no quiero, si está lloviendo no voy, no es obligatorio como decías tú, ¿ya? Y en ese sentido hay una élite simplemente que está votando, y esa élite va a darnos representatividad mañana y en la próxima elección. ¿Y de qué manera esa representatividad que pudiese tener el día de mañana los que lleguen finalmente a la moneda vaya a jugarnos como boomerang para después? El cambio del padrón electoral, ¿no? Bueno, digamos que esta va a ser la segunda experiencia, porque en la elección municipal ya nos enfrentamos a este nuevo sistema, ¿cierto? Una participación cercana al 47%, luego que corregimos sí, por el padrón, sí, que estaba más cercano a los 12 millones que a los 13, como nos contaron originalmente. Y dentro de todo hubo una baja bastante importante, baja que se concentró además en las grandes ciudades. Nosotros en Horizontal hicimos un análisis bastante detallado de lo que pasó en esa elección. Por lo tanto, es probable asumir de que en las elecciones que vengan a continuación la participación va a ser más baja que en relación al sistema de voto obligatorio, ¿cierto? El padrón que teníamos antes. Y aquí hay definiciones que son ideológicas de cómo uno se aproxima y si es bueno o no para la República, como decía don Sergio, tener este sistema. Yo tengo una aproximación más liberal. Creo que efectivamente las personas deben participar libremente de las elecciones, y creo que además obliga también a los políticos a movilizarse y a hacer más atractivo su discurso y los proyectos para que las personas voten por ello. Ahora, sí me gustaría hacer una precisión respecto a lo que decía Sergio. En términos ideológicos y de proyectos políticos, la centro derecha sí está presentando una cosa que es bastante más coherente y unitaria que lo que estamos viendo en la concertación más el PC. ¿Ah? Creo que hay dos proyectos que están dentro de la concertación en juego, ¿ah? y que son bastante diferentes frente a la ciudadanía, y creo que los debates nos han ayudado mucho a ver esa diferencia. En la centro derecha, el estar alineados con el gobierno del presidente Piñera, esta unidad y coherencia que han presentado programáticamente, dibuja con bastante, entre comillas, simpleza la opción que tiene que hacer el elector respecto de las opciones que tiene que enfrentar. En cambio, en el caso de la concertación y el Partido Comunista, creo que vamos a ver cosas muy interesantes a partir del propio lunes y de cómo se comporta el elector que se va a ir a participar en esa
esa elección. Es tan importante lo que dice Hernán en eso, porque en la nueva mayoría, en la concertación, realmente ha sido notorio los dos proyectos de sociedad que están insertos en su ¿cómo se llama?, conglomerado. La centro-derecha, sí, yo no niego que existen, digamos, algunas diferencias, sobre todo algunas diferencias, pero más valóricas, ¿verdad? y más bien valóricas, pero en general la centro-derecha ha mostrado en este último tiempo la diferencia no es ideológica, no es de doctrina. La diferencia entre la derecha es una diferencia de estilo, es una diferencia histórica que viene desde la fronda aristocrática, viene anterior de Pipiolo, ¿cómo se llamaban los? Pipiolo y Pelucones. Que eran los conservadores. En la parte de la historia de Chile está llena de este tema, pero a nivel conceptual, y yo creo que ahí hay un punto importante, la derecha en Chile hasta el año, yo diría 84, 85, fue una derecha más bien reaccionaria, una derecha que reaccionaba frente, digamos, a una izquierda que iba avanzando. A partir de los 80, 85 se genera una derecha en la cual Alamán tiene mucho que decir, y en eso chapó, chapó en eso. Y hay una nueva derecha, una derecha, digamos, con proyectos de sociedad, una derecha que ha ido armando, que se ha ido liberalizando, que está penetrando claramente en la posición de la gente joven, y eso es muy importante porque antes la derecha y la centroderecha era más bien un grupo, digamos, muy alejado. Hoy día la centroderecha es de todo, en todos los ámbitos sociales, es muy abierta en su concepción ideológica. Y eso se va a reflejar y se ha ido reflejando. De hecho, este 40% que estamos viendo, que se escuchaba en el primer, segundo año del gobierno Piñera, cuando tenía muy baja votación, la gente del gobierno y mucha gente pensábamos, oye, hay que esperar que las acciones de las cosas que está haciendo el gobierno se vayan a reflejar en la gente, y eso es lo que está pasando. Marco, ahora 40% es casi, y 40% es una cifra histórica. Mira, tengo que ir a la pausa. Un detallito. Sí. El resultado de la elección de mañana no sirve para una proyección de futuro, porque siempre van a quedar con el voto voluntario 7 millones, 5 millones, 8 millones de personas, que va a ser un gran signo de interrogación. Yo creo que ese punto tiene que ver con la calidad de la democracia en nuestro país. Marco, a la vuelta, pregunta para ti. Rol del Partido Comunista actual y a contar del lunes, porque hoy día están apoyando la parte electoral. ¿Qué pasa a contar del lunes? Cuando ya se reordene el naipe. Pausa y ya volvemos. De vuelta acá en Actualidad Central. Hay algunos Twitter por ahí para que vayamos haciendo más democrático el programa, la participación de los jóvenes. A ver, ¿qué dice Fernando de la Puente? ¿No debería haber movilización gratis para incentivar la votación? Cierto, ya se le pasa tanta plata a Santiago que un milloncito más, un milloncito menos no le hace daño a nadie. Y mañana el acarreo será negocio. Buen día para furgones y migreros. Nos dice C. González. Y Pablo de la Peira, es difícil que los votos de Velasco y Dorrego se identifiquen con el PC. Y ahí viene la pregunta. Exacto. Rol del PC a contar de mañana, y cuál es el papel que ha jugado este día. Mira, dos cosas. Uno, lo último respecto a lo que decía Patricia, un solo comentario. Vamos a ver esa nueva derecha, porque va a ser interesante, al conocer los resultados, cómo le va a la derecha en los llamados sectores populares, ¿no? Este concepto de la UDI popular, vamos a ver si en las comunas populares efectivamente Longueiras logra sacar más votos que en las comunas del sector oriente. Ahora, respecto de la pregunta de Pablo, a ver, la verdad es que el Partido Comunista ha venido votando por la concertación desde el año 1990, 89, digamos. Votó por Elwin, votó por Frey, votó por Lago, votó por Bachelet. No es ninguna novedad que vaya a votar ahora por quien sea el candidato a la nueva mayoría. No, lo que sí es novedad es que vayan a apoyarlo antes de una primera vuelta, en primaria. Siempre votaban en segunda vuelta. Lo que tenemos hoy día es un acuerdo electoral, es un pacto electoral. Aquí no hay una coalición de gobierno. Y en eso ha sido muy claro.
pero no podéis negar lo innegable. No, es decir, es una coalición, es un pacto electoral. Por ahora. Por ahora. ¿Con qué sentido? A ver, ¿para qué? ¿Tú crees que hace ese pacto electoral el PC para después quedarse, si hubiera un futuro gobierno de la nueva mayoría, para quedarse en su casa? Es el escenario que vamos a ver a partir del lunes, pero yo te insisto, es un fantasma suponer que el PC por primera vez va a votar por un candidato de la Concertación porque lo ha hecho históricamente, ¿no? Entonces, pero en primera vuelta, como decía Hernán. O sea, en segunda vuelta esta vez lo está haciendo en una primaria. Claro. O sea, a meses de la primera vuelta. Claro. Lo que va a tener que definir que la más probable, porque tampoco podemos aquí hacer campaña porque está prohibido, ¿no? Sí, está prohibido. La más probable, el más probable resultado es que Michelle Bachelet pudiese triunfar el domingo. Ella va a tener que resolver justamente si este pacto electoral se convierte en un pacto de gobierno. Pero el Comité Central aspira a llegar al gobierno, que es puesto en la moneda. Eso le ha sido difícil al PC. El PC ha tenido muchas críticas a nivel, los candidatos jóvenes del PC han tenido muchos problemas porque han sido muy fuertemente criticados, ¿no es cierto?, por las bases, por los jóvenes, justamente por estar en esta posición más bien de apoyo a la Concertación. Entonces yo creo que la discusión sobre si van a haber ministros comunistas o no van a haber ministros comunistas es una discusión que se va a zanjar ni siquiera a partir del 1 de julio, sino que se irá a zanjar en noviembre, cuando efectivamente haya ganado o pueda ganar el candidato de este nuevo partido. Pueda ganar, porque como discutíamos aquí en el receso, nada asegura que ese candidato vaya a ganar con la primera en la primera vuelta, ¿no? Seguramente va a tener que haber una segunda vuelta, como ha sido históricamente en las últimas elecciones en Chile. Ahora hay un elemento que a mí me parece que sigue flotando en el ambiente. ¿De qué país queremos hacer? ¿Un país de ciudadanos? Entonces participemos todos en la elección. Lo que yo decía del pago de impuestos, todos estamos obligados a pagar impuestos. O solamente el consumo, cuando uno va y se come el sándwich que quiere, se compra los zapatos caros, baratos, la posibilidad de elegir, esa siempre va a estar presente. Entonces uno piensa, ¿qué va a pasar después de esta elección? Por ejemplo, pongamos el caso hipotético que Longueira pierde y gana la mano. ¿Podría volver Goldberg como una candidatura independiente ganadora porque tenía un gran apoyo ciudadano? No, es ficción. Honestamente. Pregunta, Sergio Campos, pregunta para la mesa. El incorporar al Partido Comunista, esta pregunta viene del sentido común, ¿qué objetivo tiene? Porque los votos del Partido Comunista son poquitos, ¿no es cierto? 5% puede ser del electorado. Pero es poquito, finalmente, para el nivel de importancia que se le da. ¿Ya? Por último, te lo regalo, el 5%, pero ¿quiero los votos de ellos o quiero la capacidad o la posibilidad que tienen ellos de manejar a las bases sociales para manejar, por ejemplo, sindicatos, protestas, ida a la calle? ¿Por qué los están incorporando? ¿Es por los votos o porque se requieren como una especie de amortiguador entre lo que pudiese ser un eventual gobierno y lo que ocurre en las calles? A ver, mi lectura es que Michelle Bachelet, desde que el día que llegó a Chile, lo que ha ido haciendo es hacerle concesiones a lo que ha representado la izquierda más dura a partir del año 2011 y un partido comunista que se arroga, además, la voz de la calle, digamos, y tengo la impresión, porque de verdad no lo maneja difícilmente. Y recordemos la propia Camila Vallejo, digamos, que líder fundamental del año 2012 de los movimientos, ¿cierto?, que dijo que no iba a votar por Michelle Bachelet. Esta semana vimos un video donde llama a votar por Michelle Bachelet. Tiene un cubo protegido, ¿cierto?, por la Florida. Va a ser una diputada designada en la práctica. Sí, pero hay cambio en la política. Velasco dijo, yo no voy a ser candidato si es Bachelet. Y resulta que fue candidato. Dice, porque la gente cambia, no es como los animales que no cambian nunca. Sí, al final hablas del Partido Comunista y su inconsistencia. Nos hacemos la pregunta respecto a qué rol va a jugar el PC. Y yo tengo la impresión de que ha jugado un rol muy importante. O sea, ha hecho un peso ideológico que ha movilizado a Michelle Bachelet a tomar un giro respecto de esta concertación que reniega los 20 años de los cuales se hizo cargo el país. Yo creo que muy exitosamente, y me parece un error, de hecho, esta idea de como partir de cero y sumar al Partido Comunista y dejar al centro y a ese mundo moderado que encabeza y representa un Andrés Velasco, por ejemplo, fuera de la conversación. Me parece que es un error, objetivamente, en términos políticos. Y es un error porque a futuro yo creo que justamente este centro, frente a frente a esta concertación o a esta nueva mayoría que tiene en Bachelet, la representación misma de la izquierda más dura o de la izquierda más hacia la izquierda, este centro, insisto, un Velasco, un Orrego, en su tendencia conservadora y liberal, es el grupo de personas, es el grupo de gente que de verdad
puede generar el vuelco en noviembre. Y por eso es tan importante que la centro-derecha se siga manteniendo clara en su concepción ideológica y clara en su mirada, en su proyecto social. Es muy homogéneo. ¿Entre la UDI y Renovación Nacional? Es muy homogéneo. A ver, en la UDI hay mil de gente que valóricamente es muy liberal. Y que no comparte algunas posiciones de sus líderes. ¿Por qué? Porque son temas valóricos, temas personales y de opinión. Aquí la unidad está dada en la doctrina, en el proyecto social que queremos, el que hemos hecho y el que queremos para futuro. Y ese es un proyecto de sociedad que, nos gusta o no, surgió a partir de la década del 70. Surgió del 70 para adelante. ¿Qué pesa más, el discurso o el personaje en el caso de esta elección? O en el caso de todas. Yo creo que hay una mixtura que es bien importante, digamos. Porque, por ejemplo, el caso de Bachelet ya tenía los votos asegurados antes que hablara. Y todavía no había discurso. ¿Los votos asegurados o las encuestas? Las encuestas aseguradas. Las encuestas aseguradas. Yo creo que en las elecciones hay que esperar los resultados para saber quién gana. O sea, pero esto de que Bachelet va a ganar por 60, 70%, esperemos mañana, tipo 7 de la tarde. Y si gana por el 60%, ¿nos encontramos con un nuevo caudillismo acá en Chile? Prescindiendo de los partidos, de todo. Si es que arrasa el Yo creo que nadie puede prescindir de los partidos, digamos. El presidente Piñera ha tenido dificultades con los partidos, qué sé yo, los tuvo Lago, los tuvo Frey. Es normal. ¿No? Es normal eso. Es normal que Bachelet pase, también, pero no pueden prescindir de los partidos. Ese es un punto bien importante para aquellos que hablan contra la política todo el día, contra los políticos, porque parece que es buen negocio, es como en la farándula, ¿no? Tú puedes atacar a los artistas. Yo comparto lo que dices tú. Entonces, pero los partidos son importantes. Los partidos son para la fundamentales. estabilidad y la gobernabilidad no podemos vivir sin una base política sólida. Lo que pasa es que se le ha perdido el respeto a los políticos y a la política por cómo han actuado en estos últimos años. Pero de verdad lo que hay que hacer es recomponer esa política. Ahora, es fundamental. Aquí no se pudo poner sobre la mesa en forma real quién financia cada una de estas campañas, ni los recursos que se gastaban. Es que hay muchas cosas que no se han hecho. Transparentar el lobby, por ejemplo, claro. Tener una lista de lobistas, saber qué gestión hace con quién, digamos, en función de qué. ¿Por qué no se hace eso? Porque no conviene a algunos que participen. Pero mira, la otra vez, cada vez que se le preguntó a los candidatos cómo se financia, se corrieron. Esta página web que decía quién te financia, entregaron ciertas cifras que eran absolutamente irrisorias. No, o sea, ridículas las cifras, y eso desprestigia claramente la política, porque nadie puede creer que en promedio lo que aparece allí son 150 millones de pesos que habrían gastado. Todos sabemos que una simple mirada, que las gigantografías tienen un costo mucho mayor que eso, por lo tanto, creo que eso... Un cartelito gigante se vale como 8 o 10 millones de pesos. Imagínate, o sea, se desprestigia la política. Pero a las, ¿cómo se llama? A las candidaturas se les cobra más incluso. ¿No? Se les cobra mucho más, porque se están peleando peleando la posición. Una frase de radio en Santiago debe costar del orden de esos 60.000 pesos. Y así empieza. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cómo transparentamos el dinero y cómo para saber quién realmente está detrás de cada candidatura? Y todos deberíamos estar de acuerdo, tengo la impresión, de que hay un problema hoy día de confianza entre la ciudadanía y la política, los partidos y las instituciones, finalmente, ¿cierto? Creo que la relación dinero-política es algo que Chile debe enfrentar si pretende ser desarrollado, y eso es obviamente mucho más que pasar un cierto umbral de ingresos per cápita. La regulación al lobby. Nosotros, de hecho, en Horizontal estamos muy encima de ese proyecto de ley. Financiamiento de las campañas, el financiamiento de los partidos, tráfico de influencia. Creo que son cosas que de verdad hay que hacerse cargo. De lo contrario, y con voto obligatorio incluso, la distancia y la participación serían mucho más hondas que hay ahora. Es tremendamente grave. Fíjate, toda la polémica con respecto a los medicamentos. Claro. Yo te digo, siendo periodista, no sé claramente cuál es la verdad de todo eso, pero algo raro hay, algo huele mal en esta cosa de los medicamentos, de que si le ponemos que son genéricos, los ponemos en la receta, y hay toda una pugna, digamos, porque
función de un negocio, y esta cuestión tampoco es original para Chile. Hablando es a nivel mundial, mira, de cómo los laboratorios actúan, por ejemplo, en función de su negocio, y que puede ser muy legítimo para ellos, pero tiene un efecto negativo Claro, en no la deja, sociedad. Mira, tú no estás deja de ser hablando- sospechoso que en los medicamentos tú no puedas libremente, como en todas partes, y sobre todo en los sectores más pobres, en que tú no puedes ir a comprar un remedio sin receta en cualquier parte, Ahora, en un supermercado. usted acá- Es decir, algunos algo remedios, extrae algunos medicamentos. aquello sin receta. Pero Es lo más dime una extraño cosa, que ustedes hayan dicho. acaban de hablar de un tema que es cercano a la gente, que yo creo que los temas más cercanos a la gente, en esta pasada lo menos, se ve que estuvieron bastante alejados. Y en ese sentido, ¿cómo debiera presentarse para ya las elecciones de verdad a contar del lunes? ¿Y cómo se baraja el naipe nuevamente ya este lunes a las 7 de la mañana, cuando se comiencen los noticieros, a las 6, perdón? Bueno, efectivamente, yo creo que a partir del lunes las agendas que van a comenzar a instalar los dos candidatos de la nueva mayoría y el candidato de Alianza, porque hay otros 4 o 5 que están corriendo, que van a empezar a correr también a partir del lunes de manera mucho más evidente. Hoy día han estado de alguna manera opacados por el proceso de primaria. Pero evidentemente lo que va a tener que hacer el candidato o candidata de la nueva mayoría es incorporar los temas de quienes fueron sus compañeros en esta contienda en el sector. De alguna manera va a tener que procesar muchas de esos planteamientos, muchos de ellos bastante interesantes. En la alianza, como comentábamos acá, eso va a ser menos difícil porque hay una propuesta relativamente homogénea, no hubo muchas diferencias en ese sentido. Y en ambos casos, yo creo que todas las candidaturas van a tener que hacer frente a un problema que se comienza a instalar en la sociedad chilena, que es de la capacidad de gobernar, ¿no? Ya no solo apuesta sobre asambleas constituyentes, sobre reformas tributarias, sino que dada el cambio y el conflicto social que se ha ido instalando en Chile en los últimos meses, las últimas semanas, evidentemente se requiere o le vamos a exigir a quien vaya a ser presidenta o presidenta también capacidad de gobierno, en el sentido de poder procesar adecuadamente las demandas y los conflictos que se han ido instalando en la sociedad. La gente está reclamando con mucha fuerza, 40.000 recursos en los tribunales, por ejemplo, por las enfermedades auge que se incorporan, ¿no es cierto? Y se considera que es un abuso que cometen las ISAPRES. La gente fue a los tribunales a presentar los recursos, tuvieron 4 o 6 horas esperando. Después tú tienes el caso de los fondos de jubilación. Entonces, si tú tienes el 75% de los ciudadanos de este país que van a recibir menos de 150.000 pesos de jubilación. Bueno, ¿cómo se arregla ese problema? Entonces, esa es la respuesta que tiene que dar la clase política, y hoy día estamos... Pero sin populismo, porque es re fácil decir, oye, repartamos plata, saquemos plata, hagamos un fondo y se la demos a la gente. Si la plata sale, es como un presupuesto familiar. Aquí, si tú tienes una cantidad de plata para manejar tu casa, no te puedes salir de ella. Entonces, es re fácil decir, oye, voy a regalar, tú tienes una pensión, te gustaría tener una pensión de 500.000 pesos, obvio que te gustaría tenerla, pero tú tienes una pensión a partir de lo que tú has ahorrado a lo largo de tu vida, no te la pueden estar regalando, a no ser que creamos que vamos a vivir en una sociedad en que nos regalan pero todo. ese no es el Entonces, punto, aquí hay un no es el concepto punto, equivocado y un populismo que me molesta. El punto es cómo se resuelve ese problema y cómo se discute en serio, digamos, no en función de una campaña electoral, de una coyuntura. Pero aquí hay un problema que es grave. El 75% recibe menos de 150.000 pesos. Ese es el punto, ¿no? Y se dan vueltas y buscan, por ejemplo, aumentar la cotización. Hay una persona que gana 200 lucas, paga el 10% de su ingreso, y resulta que tú querías aumentarle, hacerlos que jubilen 5 o 7 años más tarde. Entonces apelas que en Europa el causante de la crisis europea, el estado de bienestar. Nadie habla de los especuladores financieros. ¿Y cuál es la propuesta que Muchachos, que pone? una pausa. Están embalados. ¿Pausa quieres tú? Sí, tengo una pausa. Hernán, a la vuelta, ¿cómo se recompone esta relación entre Renovación Nacional y la UDI a partir del lunes? Porque ahí a lo menos se ve que hubo heridos. ¿Y cómo se recompone el matrimonio Partido Comunista Democracia Cristiana? ¿Cómo se recompone ese matrimonio? Más complejo ese. ¿Cómo se recompone un matrimonio a contar del lunes? Esa es la pregunta a la vuelta, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Actualidad Central. ¿Qué dicen los Twitter? Vamos, ahí me los van a poner en el GC. A ver, dice, ¿se juega la capacidad de convocatoria de cada uno? Sí, dice Marco.
Y María Cristina Castro, supongo que es Cristina, la política es poco creíble por subida del PC y bajada de Goldman. Mira, ¿hay otro? Salomónico. Salomónico. La nueva mayoría es el mayor retroceso para Chile. Ahí está parte de lo que va opinando la gente con los Twitter. Te preguntaba, ¿cómo se recomponen las heridas que ha habido en la alianza? Tú me dices también entre el PC y la DC a contar del lunes. No, ambos sectores van a verse obligados, ¿cierto?, a unirse. En la centro derecha, tanto Renovación como la UDI van a tener que ponerse de acuerdo detrás de un candidato único, van a tener que renegociar una plantilla parlamentaria, ¿cierto?, van a tener que hacerse concesiones mutuas. En términos programáticos creo que no van a haber grandes complejidades, ¿cierto?, se van a ordenar bastante bien. Y es muy importante para los partidos y para sus candidatos al Parlamento tener un candidato presidencial competitivo que los ayude en sus propias carreras, y eso va a ayudar a que el proceso sea bastante ordenado. Pero el objetivo es la presidencial o la parlamentaria, porque ambas. Con un parlamento débil, independiente de quién gane, no se puede pasar de todo, no puede pasar nada. No, por supuesto, ambas son fundamentales. Es necesario tener una presidencial competitiva y eso ayuda a que tu carrera parlamentaria también lo sea. Ahora, así como vemos eso en la alianza, creo que en la concertación más el PC tenemos que ver que la negociación que parte el día lunes va a ser de verdad, así, a lo menos impresionante. O sea, de un grupo que está a favor de la Asamblea Constituyente versus a un Andrés Velasco que no, de un grupo que está a favor de una reforma tributaria que es bastante radical y un poco improvisada, a un mundo más moderado que está en contra, o la educación gratuita universal versus un grupo que está en contra. Y en temas valóricos, ya lo dijimos, ¿cierto?, en materia de aborto, en materia de matrimonio sexual, en materia de legalización de la marihuana. Creo que va a ser muy notable, al menos, ver cómo se trata de cuadrar el círculo. O sea, claro, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista hay diferencias muy profundas, muy estructurales, y no solo un pacto electoral es capaz de ponerlos y abuenarlos. O sea, la imagen entre un Orrego al lado de una Camila Vallejo, detrás de Michelle Bachelet en un acto público, es algo que yo quiero ver. ¿Cómo lo y no nos olvidemos que se formó en algún momento en la historia de Chile el CODE, digamos, una democracia cristiana que es centro, con una derecha que luchó en un momento determinado en el año 70 contra el 72 en las elecciones. Fría, pues, Patricia. No, pero da lo mismo. Sí, aquí no, lo que te quiero decir, sí, obvio. Lo que te quiero decir es que la democracia cristiana está así en un punto muy complejo. Pero Patricia tiene en un una punto muy política, complejo frente al tema del. Tú como historiadora sabes que también ha Partido habido una superación de los traumas de, como tú dices, partidos que estuvieron confrontados en la CODE durante el gobierno de la Unidad Popular, luego la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista lograron... ¿Y por qué no lo pueden lograr ahora con la gente de la centro derecha? No, por eso esa es la pregunta. es probable, pero creo que la pregunta. relación entre el PC y la Concertación es una relación histórica de alianza, pero por favor, Gladys Marín era una opositora a la Concertación, pero la memoria. Esa situación se forja además durante los años de la dictadura, en el sentido que logran ponerse de acuerdo para poder efectivamente llegar hasta el plebiscito, poder buscar una salida. Y se demoraron 17 años en poder recién hacer un pacto electoral por omisión para que entraran al Parlamento. O sea, por favor, no fueron ministros, no participaron en sus gobiernos y de hecho fueron oposición. Pero Hernán, esa dicotomía entre PC y DC yo creo que no es tal. Yo creo que no hay ahí, no están las diferencias. Y, o sea, el partido, la democracia cristiana no ha sido un la relación entre Guillermo Teguer y Ignacio Walker ha sido de permanente conflicto. Claro. Y a nivel ¿ves la cámara 4? La veo. 20 segundos para ti y lo que se te venga a la mente. Yo creo que mañana es un día muy importante para el país, se deciden muchas cosas. Creo que la centroderecha define con quién va a competir frente a Michelle Bachelet, elección que está resuelta. Creo que hay que votar por un candidato como Andrés Alamán que, mirando al centro, representando un mundo más abierto y más moderno, efectivamente puede ganar en noviembre y finalmente segunda vuelta en diciembre. Vamos con la mujer de nuestro panel. Votemos. La cámara 5 es suya. No 20 importa. segundos para lo que te venga a la mente. No importa si votamos por Alamán o si votamos por Longueira, pero hay que ir a votar. La centroderecha necesita una segunda vuelta, necesita seguir haciendo avanzar el país y creo que es fundamental en eso que todos de alguna manera tengamos la fuerza para defender nuestras ideas siempre con la frente en alto. Sergio Campos.
Pero yo voy a hablar como periodista, no representante de ninguna candidatura. Lo que tú quieras, pues, No, yo hablar de tampoco. fútbol. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero a mí me parece muy importante que Chile pueda seguir desarrollando un proyecto democrático donde la participación ciudadana sea fundamental y la gente tenga una posibilidad de decisión mucho más concreta frente a los problemas que aquejan al país. Por lo tanto, me parece importante que todos los chilenos que están en los registros electorales hoy día y que son mayores de 18 años cumplan con su deber cívico y mañana hagan un esfuerzo y concurran al lugar de votación, búsquenlo en cervel.cl, llamen por teléfono si no saben el local donde les corresponde sufragar, pero vayan a manifestar su opinión, porque es su destino el que se decide siempre en una elección, por muy chiquitita que sea, pero tiene una tremenda significación para el futuro democrático del país. Don Marco Moreno. Yo creo que hay coincidencia en lo que han planteado todos los miembros del panel, en el sentido de que mañana es un día muy importante. Yo creo que va a haber una sorpresa en términos de que va a haber una importante participación en un contexto complejo, ¿no? Yo insisto, vamos a tener que tener cuidado con lo que pase con el CERVEL. No podemos ahí tener algunas dificultades, pero no obstante eso, creo que lo importante va a ser que la gente concurra y que demos una demostración de que las elecciones o la participación, como decía Sergio, son una instancia más que validada para poder sacar nuestras diferencias. Yo creo que es importante que la gente que aspira a espacios de participación vea en esta oportunidad la posibilidad de poder dar a conocer su punto de vista y buscar y elegir al candidato que quiera que lo represente en la elección de noviembre. Sí, dale. Desde las 6 de la mañana, el diario de cooperativa en el aire, para Chile y el mundo. ¿A qué hora te vas a levantar Desde mañana? la CNN también, desde las 6 A de la las 5 de mañana. la mañana, en pie ya. ¿Tú te vas a Linares? Voto en Linares. Allá vamos a hacer nuestro acto cívico. ¿Usted mañana qué es lo que hace? Yo voto obviamente en Providencia y llevo a mi hija a votar a Ñuñoa. ¿Y tú, Marco? Y a mi madre. ¿A todos? A todos, llevo a toda la familia a votar. Y nosotros como Universidad Central vamos a estar haciendo seguimiento, monitoreo de la elección, porque a partir de ahí podemos hacer interesantes análisis para lo que viene durante las próximas semanas. Y el lunes va a estar usted en todos los medios de comunicación, supe. Esperemos estar en los medios de comunicación. Bueno, y por supuesto nosotros como CNN Chile vamos a tener cobertura especial desplegada a nivel nacional y por supuesto esperamos que nos acompañe mañana. Ha sido un agrado estar con ustedes. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, señores contertulios, señores panelistas. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Sergio, Pati. Don Marco, muchas gracias. Hasta la vista. Hasta la Adiós, vista. gracias. Hasta la vista, Sergio. Muchas gracias. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.